¿Qué tal mis hermanos de Maús Chetumal? Reciban un saludo muy afectuoso. Les saludo desde aquí, desde la Ciudad de México. Ustedes saben, estuve tomando durante la semana los talleres de capacitación de los pastores de parte del seminario Dr. Gonzalo Báez Camargo, allá en aquella institución que es un honor, que es un orgullo para nosotros como metodistas, la Universidad Madero en la ciudad de Puebla, Cholula específicamente, Cholula, Puebla. Toda la semana estuve por allá y bueno, ahorita regresando, visitando también aquí en la Ciudad de México a mi mamá, a mis hermanos. Les mando un saludo muy especial, por eso es que no estoy allá presente, pero en el corazón, en el espíritu, estamos en un solo espíritu, así es de que el Señor es el que nos motiva, el que nos levanta y el que nos sigue hablando. Pidamos la dirección del Señor para la exposición de su palabra en este momento. Ahora, Señor, que tu palabra sea nuestra guía, nuestra dirección. A través de tu Espíritu Santo, Señor, háblanos, te lo pedimos en aquello que sabes que necesitamos escuchar, Padre. Confórtanos, pero también, Señor, renuévanos, levántanos, Padre, guíanos a toda verdad a través de la dirección e iluminación de tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Mis hermanos, ustedes han leído una porción ahí ya en la palabra del Señor, en primera a los Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 11. El apóstol Pablo le está haciendo llegar a Corinto esta iglesia muy singular en la cual, según la carta de Pablo, se manifestaban ya dones. Ellos tenían dones muy específicos, el Espíritu de Dios se había movido en medio de ellos. No implicaba también que no tuvieran fallas, de hecho tenían fallas y muy fuertes por las cuales el apóstol Pablo les llama la atención. Pero eso no tampoco no hacía que los dones dejaran de trabajar. Es decir, había dones trabajando ahí en ese lugar en Corinto. Y es precisamente de lo que habla el apóstol Pablo aquí en esta porción que vemos ahí en 1 Corintios capítulo 12. Leemos nuevamente estas palabras que el apóstol Pablo le está haciendo llegar a los corintios, pero también a nosotros, porque la palabra del Señor sigue siendo actual, sigue siendo renovadora, y el Señor nos sigue hablando a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra. Escuchemos entonces en estos versículos del 1 al 11 de primera a los Corintios capítulo 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba, llevándolos como se lleva a los ídolos inmundos. Por lo tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es decir, la entrega, la guía, la dirección de esos dones son a través del Espíritu Santo. Es en el ámbito del Espíritu Santo en el que nos estamos moviendo cuando ejercemos los dones que Dios nos ha dado. Y elemental, cada vez que se habla de dones espirituales, todo nos lleva hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. A veces, en algunas iglesias, en algunos enfoques, se hace demasiada insistencia en el Espíritu Santo. Pero la labor del Espíritu Santo siempre es llevarnos hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si no, hay una teología, hay una enseñanza errada, si estos dones, si este mover del Espíritu Santo no nos lleva a la persona de nuestro Señor Jesucristo y a su sacrificio perfecto, que es el que nos limpia de toda maldad y que nos justifica delante del Padre. Continúa ahí la palabra del Señor en el versículo 4. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces aquí tenemos varias enseñanzas. Hay diversidad de dones, esos regalos que Dios trae a nuestra vida, esas facultades para ejercer todo aquello que hacemos, esas facilidades que el Espíritu de Dios da para que nosotros nos podamos desarrollar. Hay diversidad, como el Espíritu quiere darlos, pero también dice que hay diversidad de ministerios. El ministerio es el ámbito en donde el don se puede ejercitar, donde se pone a trabajar. Y no solamente en la iglesia, estamos hablando de que también esos ámbitos, esos ministerios pueden abarcar cualquier área
del conocimiento humano, del ejercicio profesional. Acabamos, como les decía, de estar ahí en la Universidad Madero, que es un centro de conocimiento y en donde hay muchas carreras que los estudiantes pueden tener acceso para desarrollarse después profesionalmente. Una vez que ellos adquieren el conocimiento, entonces lo pueden ejercer en diferentes ámbitos. Esos son los ministerios en donde ellos pueden ejercer sus dones, en donde ponen a trabajar, todo aquello que se les ha dado, que Dios les ha dado, para ejercitarlos en beneficio de su comunidad, en beneficio del lugar en donde Dios los ha puesto. Y también dice aquí que hay diversidad de operaciones. La operación es la manera como el Espíritu Santo labora en cada uno de nosotros. Podemos tener el mismo don, podemos tener ministerios similares, por ejemplo en mi caso el del pastorado, pero la operación de parte del Espíritu Santo es diferente. Ahí está la diversidad de operaciones, la manera como el Espíritu Santo permite que esos dones que han sido dados a su iglesia se manifiesten en el ámbito de los ministerios de manera diversa. Es como el Señor lo hace. Entonces, diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. Pero dice ahí en el versículo 7, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, es decir, la guía y dirección del Espíritu Santo. Cuando nosotros hemos conocido del Señor, nos movemos en un ámbito espiritual, ya no vivimos en la carne, vivimos en el Espíritu. No tenemos que estar haciendo cosas dentro de la iglesia necesariamente o dentro del templo. Podemos ejercitar ese don, ese ministerio, allá donde el Señor nos haya puesto, allá donde el Señor te haya establecido. Ahí tienes que ejercitar ese ministerio y ese don que el Señor te ha dado, porque en las operaciones diversas que el Señor da a través de su Espíritu Santo, ahí donde tú estás es donde el Señor te ha puesto para que puedas servir también a tu prójimo y de esa manera le sirves a Él. Ahí entonces después enlista diversos dones. A partir del versículo 8, el apóstol Pablo se manifiesta en esta palabra a los corintios y les enumera algunos de los dones que el Espíritu Santo da, como sabiduría, como ciencia, como sanidades, el hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Pero dice ahí en el versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es el Espíritu Santo el que reparte como Él quiere. No es que tú tengas muchas ganas de desarrollar un don, puedes hacerlo, puede ser un talento, una facilidad, una facultad, o puedes no tener el talento, pero puedes desarrollarlo. En mi caso, estoy estudiando como por quinta vez la guitarra. Mi hermano tiene el don muy hermoso y lo ha ejercido desde hace mucho tiempo. Yo no tengo esa facilidad, pero estoy intentando para poder acompañar también en la alabanza a través de la guitarra. Pero el Espíritu Santo es el que dirige, es el que entrega dones, es el que reparte y es el que opera en cada uno de nosotros. Así es de que el Espíritu de Dios te ha dado un don que tienes que ejercitar de acuerdo con el ministerio que Dios te haya dado y en la operación que el Señor decida que tienes que aplicarlo. Pero vamos a tomar de todo esto un ejemplo, porque no necesariamente tienen que ser dones o tienen que ser ministerios que suenen muy espirituales, porque a veces nos enfocamos solamente en la cuestión eclesiástica, en la cuestión de la iglesia, y la verdad es que dejamos a un lado toda aquella riqueza que Dios ha repartido para que podamos servir en nuestra sociedad. Y en la palabra del Señor ahí, en el Evangelio según San Juan capítulo 2, ustedes ya han leído hace un momento, ahí en el culto, en el templo, la porción que está en el capítulo 2 de Juan, versículos del 1 al 11. Y dice lo siguiente, hablando de dones, ahorita vamos a dar la aplicación, pero vamos a leer esta porción. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús
les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Cada una de las funciones de las personas que vemos involucrados en esta historia, en esta narración, es fundamental. Algunos quisiéramos tomar inmediatamente el papel del maestresala, algunos quizá el papel de los discípulos del Señor que estaban ahí presentes también, o los hermanos de Jesús que también habían sido invitados, la madre de Jesús, que era una mujer ejemplar, que Dios había utilizado, que Dios había levantado para que a través de ella naciera el Hijo de Dios. Y cada uno de los personajes en esta narración toma un papel muy importante, y si no estuviera alguno de ellos, la historia no se hubiera llevado a cabo. Como sucede también en una película, cada uno de los papeles son importantes, y cuando se integran entonces vemos la historia general y podemos entonces tener la enseñanza con cada uno de los personajes que participan. Quisiera enfocarme en este caso en el maestresala. El maestresala, ustedes escucharon ya, es el que se encargó de probar una vez que el Señor ejecuta ese milagro hermoso cuando en esas bodas de Caná de Galilea, que también es la primera ocasión es que se menciona ahí en este evangelio un milagro de nuestro Señor Jesucristo. No que no los hubiera, sin embargo, no se mencionan, entonces no podemos inventar nada. Este es el primer milagro que se menciona entonces en la palabra, y de eso estamos hablando el día de hoy, ahí en este evangelio. Y entonces, ahí en la palabra dice que nuestro Señor es invitado a una boda. Aquí lo primero a destacar es que el Señor era invitado a boda y asistía a eventos sociales. No tenía que ser algo espiritual para que el Señor estuviera presente. Él estaba presente porque estaba donde estaba la gente, acudía a donde lo invitaban. Y entonces estaba ahí nuestro Señor, estaba disfrutando, estaba también tomando parte de esta fiesta. A veces los que nos llamamos cristianos nos abstenemos de participar en eventos sociales porque creemos que no es algo grato delante de Dios, cuando estamos viendo en el caso de nuestro Señor que Él participaba, que Él tomaba parte y que Él se involucraba en los asuntos que a la gente también le interesaban, aunque no sonaran espirituales, pero el Señor estaba con ellos, convivía con ellos. Es importante tomar parte en los asuntos que son relevantes para nuestras familias, aun cuando ellos no conozcan del Señor, pero de esa manera nos vamos a acercar, porque van a ver que también convivimos, que sabemos socializar. El día de ayer, les comparto, tuvimos una reunión familiar muy divertida, muy alegre. Vi a muchos de mis familiares amados y fue una alegría, además de mi mamá y mis hermanos en la carne, también mis primos, mis tíos y mis sobrinos, y fue una alegría muy hermosa poderlos ver. Tomamos parte, estuvimos divertidos, diciendo cosas graciosas, recordando aquella época cuando éramos pequeños y cuando pasamos tantas experiencias, y es algo muy divertido, muy alegre. El Señor estaba haciendo algo alegre, el Señor estaba haciendo algo que divertía a la gente. Es en ese momento cuando se acaba el vino y se acercan a preguntarle a la mamá de Jesús. Seguramente ella ocupaba un lugar de liderazgo, porque se acercan a ella, y ella lo que les dice es que vayan con Jesús. Más bien, primero, ella, María, la madre de Jesús, le dice, oye, se les ha acabado el vino. Y Jesús, tomando esto como una palabra profética a lo que después sería la manera como él ejercitaría ese ministerio y ese don y esa forma que tendría para salvar y sanar a los pecadores a través de derramar su sangre preciosa en la cruz, de la cual nosotros somos bendecidos. Él toma esto como una palabra profética y él dice, ¿qué tienes contra mí, mujer? Todavía no es mi hora, todavía no iba a ser crucificado, es lo que le está diciendo. O seguramente no entendió María, no entendieron los que estaban escuchando. Sin embargo, seguramente después sí lo entendieron cuando sucedió. Pero en ese momento entonces María le dice,
hagan lo que Él diga. Le está dando toda la autoridad porque así es, siempre ha tenido toda la autoridad. María no ocupa un papel preponderante y ella lo reconoce. Es Jesús el que ocupa el papel preponderante. Es Jesús el que dirige y el que guía las vidas de todos aquellos que se rinden y que obedecen su palabra. Y ella les está diciendo a los sirvientes, vayan y hagan todo lo que Él les diga. Si algo hace María, si algo hizo María cuando estuvo en la tierra, ahora está en presencia del Señor, igual que toda la gente que ha actuado, que ha vivido una vida conforme a la palabra del Señor, que ha sido lavada de sus pecados. Entonces ella está, al igual que todos los que nos han precedido, en la presencia del Señor. Y ella entonces le da toda la autoridad. Les dice a los siervos que obedezcan toda la autoridad que tiene Jesús. Así, si algo María hizo es también enseñarle a la gente a que obedecieran a Jesús, que es Dios. No a ella, sino a Jesús, porque ella obedecía al Señor. Y entonces, si algo aprendemos tanto de ella como de cada uno de los hombres y mujeres de la Biblia, es que tenemos que obedecer al Señor y su palabra, no a nadie más. Aquí entonces, cuando los siervos, que están ocupando también un papel importante, ellos ejercen su don, su ministerio, el ámbito de servicio. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado? El ministerio es el ámbito en donde se desarrolla el don que ellos tienen. Ellos acuden y van con el maestresala. El maestresala era el encargado, el responsable de administrar y supervisar el servicio en un palacio o en una casa. Aquí estamos viendo el maestresala también ocupando su labor especial. Cuando los siervos reciben ese ministerio, ese don, ese milagro de parte de nuestro Señor Jesús, cuando Él les da la indicación de que llenen las tinajas y nuestro Señor les indica que sirvan, entonces sucede el milagro y entonces ellos ya no están sirviendo agua, sino están sirviendo el vino. Pero primero le dice a los siervos que vayan con el maestresala, a esta persona encargada de administrar y que además tenía que probar los alimentos. Una de las funciones del maestresala, cuando servía en el palacio de un rey, era probar primeramente los alimentos y también las bebidas para que no estuviera envenenado. Y es lo que hace el maestresala, también toma de ese vino y es entonces esa manifestación interesante que hace el maestresala lo que llama la atención cuando dice al encargado de la boda, al esposo, le dice, oye, siempre la gente sirve el mejor vino y ya que la gente está después de mucho tiempo, ya se han acabado el mejor vino, sirven el vino secundario, el que no tiene tan buen sabor al final, pero tú has guardado el mejor vino para el final. Y entonces ahí sucede este milagro, se manifiesta el milagro. Ni siquiera el maestresala sabía de dónde había venido ese vino. El esposo seguramente también había visto ese milagro de parte de nuestro Señor Jesucristo, pero todos son bendecidos, cada uno en su función. El Señor lo alcanza y son bendecidos. Pero volvamos a la función entonces del maestresala. Cuando él prueba el vino, él estaba haciendo algo interesante. El maestresala además era el responsable de la seguridad del rey o de su patrón. Y debía asegurarse que el rey estuviera protegido en todo momento y que no hubieran peligros que pudieran amenazar su vida. Estamos hablando que aquí se manifiestan diferentes dones, pero queremos hablar en este momento del maestresala. El maestresala además era el encargado del contacto con los sirvientes, del contacto con la gente y del contacto, por otro lado, con su amo. Aquí hay una labor bien importante, una función bien importante que vemos como también una función sacerdotal, porque cuando nuestro Señor nos ha llamado para servir a su pueblo, tenemos que ver directamente todos los asuntos con Él y tenemos que ver que ese alimento espiritual que el Señor está dando se ha provisto, se ha entregado de manera correcta, pero también podemos tener acceso a lo que dice la gente, a lo que la gente necesita, acudir con el Señor y entonces hablar con Él y presentar nuestras oraciones e interceder por el pueblo del Señor y también pedirle que Él obre en la vida del pueblo.
Cada uno de nosotros tiene una función también que cumplir. Nos presentamos delante del Señor, escuchamos su palabra. Cuando nosotros hemos sido salvados por Él, cuando hemos sido redimidos, el Señor nos ha llamado, nos da de su palabra, nos da de la unción, de la dirección de su Espíritu Santo para que sirvamos en el lugar en donde nos ha puesto, en el ámbito, en el trabajo, en la escuela, en el hogar, ahí donde el Señor nos ha puesto. Él quiere que llevemos también ese alimento espiritual a la gente con la que convivimos. Estamos de alguna manera ejerciendo esa labor que tenía el maestresala, y vemos que esa labor era muy importante porque era un encargado de llevar lo que el amo había suministrado para la gente, y también de parte de la gente a hacer la mención de que hacía falta el vino, y entonces ellos hacen, el amo hace lo que tiene que hacer, que es dar las instrucciones, y el maestresala solamente se encarga de ser un intermediario para que se lleve a cabo ese ministerio y ese don que el Señor le había dado a cada uno de los que estaban presentes. De esa misma manera quiero decirte, mi hermano, no sé cuál es el don que te haya dado. Bueno, en el caso de algunos de ustedes en Maús, en Chetumal, sí sé el don que les ha dado, y son dones ricos que el Señor ha repartido de servicio, de ministración, de presentación de su palabra. Algunos de ustedes el Señor los ha llamado para servir en sus ámbitos profesionales, y qué hermoso que así sea. Nos ha juntado para servirle a todos como una familia de la fe, y para que en ese ámbito el Espíritu de Dios se mueva en medio de nosotros. Pon a trabajar tu don, ese don que el Señor te ha dado. Pon a trabajar tu don en el ministerio, en el ámbito, la forma como el Señor te ha dado, pero también en esa operación de su Espíritu Santo, que podemos contar con ella. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad para servirle en el ámbito en el que Él nos ha establecido. Que el Señor te guíe a toda verdad, que te haga entender cuál es el don que te ha dado. Hay algo que estamos desarrollando desde hace tiempo, que es el discipulado. En el discipulado podemos también descubrir el don y el ministerio que el Señor ha repartido a cada uno en el ámbito de la iglesia, pero también en el ámbito secular donde nos ha puesto para servirle, sirviéndole a nuestro prójimo. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Hasta luego.